Esta vez me gustaría comenzar con una pregunta que seguramente ya habréis visto circular por ahí. ¿Cómo se sostiene hoy una práctica artística feminista sin agotarse, sin desaparecer y sin asumir la precariedad como algo inevitable? Esta 12ª edición de Mujeres Mirando Mujeres nace exactamente desde ese punto, desde una incomodidad compartida. El sistema del arte nos pide estar siempre presentes, visibles, disponibles, 24/7, pero rara vez se pregunta quién sostiene ese esfuerzo, quién cuida los procesos o quién puede permitirse continuar. Por eso, esta edición ha dado un paso intencional. Queremos sostener, cuidar y continuar. Y hemos querido ser las primeras en ponerlo en práctica. Este año todas las colaboraciones están remuneradas, aunque sea de manera simbólica. Es un gesto, sí, pero es también una toma de posición. El trabajo y el tiempo importan y deben ser reconocidos. Y este reconocimiento ha sido posible, por un lado, gracias a nuestras socias y por otro, gracias a todas las compañeras que forman parte del equipo de Mujeres Mirando Mujeres trabajando como voluntarias cada día. Hoy abrimos un espacio para pensar juntas cómo seguimos, a qué coste y con qué aliados. Vamos a escuchar voces que sostienen prácticas desde la persistencia, que trabajan desde lugares distintos, pero que comparten una misma preocupación por la continuidad, los cuidados, la memoria y el trabajo colectivo. Por eso, más que presentar la edición, hoy queríamos activarla escuchando a algunas de estas voces. Cuando quieras, Lina. No te oímos. Lina, el audio. Ay, A creo ver, que se ha bloqueado. Perdón, ya. disculpadme. Me he puesto, si no me lo decís, yo sigo. Disculpad. Bueno, estaba contando que en esta ocasión queríamos que fuera esta inauguración como un diálogo muy abierto, que fuera como un conversatorio, y entonces en primer lugar voy a dar la palabra a Mara León, que participa en esta edición presentada por una de nuestras veteranas, Isabel Lázaro. La fotografía de Mara no se limita a mostrar, se convierte en una forma de señalar cómo el cuerpo guarda memoria y cómo ciertas violencias no son episodios aislados. Sus imágenes no buscan dramatizar ni cerrar relatos, sino sostener una presencia incómoda en el espacio público. Mara, desde tu experiencia nos gustaría preguntarte cómo se sostiene una práctica artística feminista sin agotarse y sin asumir la precariedad como algo inevitable. A Mara a lo mejor le está pasando lo mismo y está silenciada. El audio. Pues Sí, Mara, no Ahora sé creo, ¿no? ahora sí. Creo que ahora. Bueno, pues la verdad que a mí la pregunta cuando se hizo me sorprendió muchísimo porque es un cuestionamiento que yo me hago día a día, no solo como artista, sino sobre todo también como mujer y sobre todo también como mujer mayor ya de 50 años, que creo que estamos totalmente invisibilizadas en todo este tema, ¿no? Yo creo de todas formas que... mm, bueno, sobre todo cuestionándome a mí misma en todos estos procesos, creo que la clave de mi proceso personal está siempre vinculada a un equilibrio, digamos, entre la necesidad artística que tengo, la necesidad de crear, ese compromiso también que adquiero con cada uno de mis proyectos a nivel político y a nivel institucional y a nivel de la problemática o de los temas en los que me meto, ¿no? Me involucro. Y creo que por otro lado está por una parte está esa parte mía necesaria que necesito, pero por otra parte también están los tiempos. Creo que los tiempos son muy necesarios para poder asimilar todo y no acabar hundida en el intento de gestionar mis propias inquietudes como artista, ¿no? Eh, Sostener todo eso para mí la clave está en alejarme continuamente del proyecto. Me alejo y me acerco por la necesidad que tengo de tomar distancia
de estas problemáticas en las que me meto, ¿no? Como, por ejemplo, ahora con el proyecto este de Capitana Pegatina me pasa que necesito aislarme continuamente de estos traumas que me cuentan estas madres que viven, ¿no? Con respecto a la violencia vicaria. Y, y sostener todo, mm, pues resulta complejo, sobre todo a la hora también de entrar en todos estos temas también políticos e institucionales en los que todo está envuelto. Y sobre todo ya, si hablamos también del mercado artístico, pues es que estamos hablando ya también del valor del artista como como una, como algo además que no tiene, sobre todo si somos mujeres, como que no se le da realmente el valor. Y mientras sigan existiendo sistemas que se nutran realmente de esta precariedad artística que tenemos, pues es que siempre vamos a estar con va a ser una coletilla, una rueda en la que entramos y en la que realmente nos salimos, ¿no? Cuando estás así, yo creo que realmente es un poco valorar hacia dónde vas, ¿no? Si damos un paso adelante o seguimos con el paso detrás, ¿no? A mí alejarme es lo que digo, yo creo que para mí es la clave de todo porque me hace ver con una perspectiva más distanciada dónde estoy o qué es lo que quiero. Al final, lo que me motiva es saber que quiero seguir adelante con el proceso artístico y que bueno, que todo lo demás pues vendrá si tiene que venir y si no tiene que venir pues no vendrá. Yo realmente creo que mis trabajos realmente tampoco buscan tener una remuneración realmente económica, o al menos que yo la tenga, sino darle una visibilidad a temas que a mí como feminista y como mujer me perturban bastante, ¿no? Fue el proyecto 730 que, que arrancó muy fuerte y consiguió cambiar leyes. Y ahora estoy con el proyecto Capitana Pegatina, que yo sé que es aún más duro y más difícil que lo fue el proyecto 730. Yo, hay una cosa que siempre digo cuando me hablan del agotamiento este que supone todo esto, ¿no? Que no estoy hablando solo del proyecto en sí, sino del valor del artista, del sistema y de la política y las instituciones, ¿no? Y, el título de Capitana Pegatina me lleva mucho a reflexionar sobre hasta las capitanas también nos cansamos, ¿no? Porque realmente somos mujeres que intentamos tener una visión o al menos a través del arte expandir esta visión que tenemos del mundo y de lo que realmente nos preocupa, pero que realmente creo y estoy convencidísima que estamos muy silenciadas. Estamos muy silenciadas. Y eso es lo que a mí me hace, esos cuestionamientos son los que a mí me hacen, como decía antes, ese agotamiento que tengo muchas veces psíquico, me hace alejarme y ese tiempo del que os hablaba antes, yo creo que es el sostén que a mí realmente me da fuerzas para seguir, porque ver las cosas con una perspectiva y con otra perspectiva o introducirme de nuevo en mi día a día en cosas banales que a lo mejor no son tan importantes, a mí me hace después sentir que esa banalidad no es lo que yo a lo mejor estoy buscando en la huella que quiero dejar aquí en el mundo, ¿no? O en la vida, ¿no? Sino creo que quiero seguir haciendo otras cosas. Entonces, eso yo creo que es lo que me da fuerza realmente para seguir motivada y seguir trabajando. No sé, en proyectos como el de Capitana Pegatina, que ahora que no sé si sabéis de qué va, pero bueno, va sobre la violencia vicaria y trabajo con estas madres que forman parte de estos traumas, ¿no? Y hablar con ellas, escucharlas, pues supone un gran esfuerzo emocional y personal que me crea muchísima impotencia. Antes me preguntaba Mila cuando hemos empezado a hacer esta jornada que qué se necesita realmente para sostener todo esto. Y lo he dicho así de una forma muy natural y creo que se necesita energía. Energía, que eso no nos lo da nadie, pero si la tienes que buscar tú, al menos yo a mí, mi manera de buscarla es en esos
tiempos, ¿no? En esos tiempos que os decía. Muchas gracias por tu aportación. La verdad es que resuenan muchas cosas y es muy importante esto que dices de tomar un poco de distancia, ¿no? Y A ver, también que para coger. no me he querido tampoco extender mucho porque he visto que eran Mm, como tiempos muy cortos, pero sí, sí, he sí, para que sea un intentado poquito más para ágil, que, sí. sí, Sí, pero es verdad que es muy importante lo que dices y que también para coger esa energía, pues tenemos que permitirnos, ¿no? La parte del descanso. descansar, sí. Muchas gracias. De nada, Nina, gracias a ti. Pues ahora iba a presentar a Yare Colán, que es una joven gestora que está, en principio creo que está conectada, no sé si me equivoco, desde Latinoamérica. Yare participa por segunda vez en el proyecto Mujeres Mirando a Mujeres, aportando nuevamente un proyecto muy genuino y necesario. Trabaja desde distintos lenguajes para abordar violencias que han afectado especialmente a las Hola, mujeres en América Latina y su trabajo señala la violencia sexual y reproductiva, la violencia estatal y las memorias de conflicto armado en Perú que siguen teniendo consecuencias hoy. Yare, cuando tu trabajo se enfrenta a heridas que siguen abiertas y a conflictos que no pertenecen solo al pasado, ¿cómo se sostiene un trabajo artístico o feminista que aborda estas heridas sin agotarse en el intento? No hola sé si... compañeras, ¿qué Hola, hola Yare. tal? Bueno, he apuntado brevemente para... ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, te Sí escuchamos. se me escucha. Sí, sí, te escuchamos. Se me cuelga un poco, no sé si ustedes también. Ok, bueno, lo he apuntado para tener como un poco esta estructura. Eh, eh, yo respondo la pregunta desde cuatro ejes, ¿no? El primero que es la colectividad y que, perdón, ay, creo que se me cuelga esto un poco. Te escuchamos, Yare. Yare, te escuchamos y te vemos. Sí se me escucha, se me ve todo bien. Uy, no, está silenciado tu micrófono. te Ok. escuchamos, te escuchamos. Bueno, yo le voy a... Gracias, sí, porque yo no puedo ver ahora la pantalla, pero bueno, les voy contando. Yo había apuntado como cuatro ejes de los cuales creo que puedo responder esta pregunta. El primero que era la colectividad, ¿no? ¿Cómo podemos sostenernos? Puede ser un poco obvio, tal vez, ¿no? Pero sí creo que es importante replantearnos un poco ese rol que tenemos como artistas, de a veces ser artista, autor y un poco que mártir, digámoslo, ¿no? Porque estamos todo el tiempo trabajando, sobre todo nosotras, con nuestras emociones, con este lado de nuestra sensibilidad. Y creo que, por ejemplo, cuestionar o rebatir las ideas de la autoría y del empezar a hacer un trabajo colectivo es una manera que nos ayuda a sostenernos, ¿no? A relegar roles, funciones, que no todas las funciones caigan sobre una sola persona y que esto también significa muchas veces romper un poco el ego del artista, eh, lo cual para mí tiene como cierta disonancia porque ciertamente el sector artístico estamos sumamente precarizados, más en Latinoamérica, más aquí en Perú, más siendo mujeres, más siendo racializadas. Eh, pero a esto como que también lo veo el segundo enfoque, que es lo estructural, ¿no? Que para mí tiene que ver mucho con entender que las problemáticas que estamos afrontando no son problemáticas que nacen con nosotras ni que van a terminar con nosotras, no son violencias estructurales y que tenemos que entender que si bien es cierto como artistas, como gestoras, estamos haciendo todo para ponerlo en vitrina, para dar voz a estas temáticas que tocamos, ¿no? Pero también tratar de integrar, de crear una red de especialistas en otros sentidos, ¿no? Ya sea en el área legal, en el área de la psicología, y estar sobre todo muy activas en las luchas, por ejemplo, mi trabajo, trabajo mucho con sectores vulnerables, intento siempre estar muy presente en las protestas,
feministas, en las movilizaciones, en cada acción que se haga, no solo aportar desde lo estético, digamos, ¿no? O desde la investigación incluso, sino ser una parte activa. El otro eje que, bueno, los otros dos ejes los veo de una manera más introspectiva. Eh, el tercero, que es como lo veo de lo personal, desde el cuerpo, ¿no? Que trabajo mucho con performance también. Intento entender un poco que nosotras, como mujeres cis, ¿no? Como somos cíclicas, tenemos esta ciclicidad femenina y creo que es importante entender eso para no desgastarnos en la manera que vamos creando, que vamos llevando nuestro proceso creativo, porque hay momentos de nuestro ciclo en los que tenemos mayor creatividad para hacer las cosas, para ejecutarlas. Hay momentos en los que tenemos mucho más introspección, tal vez para estar, no sé, en cuanto a la investigación o todo lo que requiere estar, digamos, encerradas, escribiendo, preparando, ¿no? Y también hay unos momentos en el que el cuerpo nos llama al descanso y creo que esto interconecta con lo que decía, de la colectividad, de repartir los roles, ¿no? Y eso también me hace una resonancia que lo conecto con el último punto, que es lo espiritual, ¿no? Yo trabajo mucho con genealogías de afrofuturismos y en general de tanto en feminismos como en espiritualidades de matriz africanas. Entonces, en esa línea creo que es muy importante entendernos no solo como de manera unificada, sino entender que cada cuerpo y cada colectividad es un propio cosmos, una propia red, digamos, ¿no? Que así como da, ¿no? Así como damos nuestro arte, también es necesario tener nuestros procesos de sanación. Yo siempre tengo muy presente esto de que las mujeres históricamente nos hemos reunido, ¿no? Alrededor de fogatas, hemos buscado la manera siempre de reunirnos para hablar de las cosas que no podemos hablar públicamente y que de alguna manera son espacios de sanación ritual, ¿no? Entonces, eso finalizaría diciendo de que para mí la práctica espiritual es muy importante y es algo fundamental para poder sostener ese tipo de proyectos que muchas veces nos toca la emoción o nos toca fibras muy, muy sensibles, que es importante entender que es un problema estructural, pero también es muy importante para mí, ¿no? Abrazar lo espiritual para sobrevivir a todo esto. Muchas gracias por tu intervención y por compartirnos estos 4 ejes. Muchas gracias. Y también por conectarte, que sabemos que tienes problemas técnicos de conectividad para poder unirte, así que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por haber formado parte de la conversación. Gracias a ustedes. Pues ahora, en tercer lugar, se suma a la conversación Julia Yull, que forma parte desde 2012 del equipo que coordina FemArt, un proyecto que lleva décadas organizando exposiciones y generando espacios de encuentro, demostrando su capacidad para articular la creación, el pensamiento crítico, la acción colectiva desde una mirada feminista. Desgraciadamente, por cuestiones personales, Julia no puede estar hoy con nosotras en directo, pero nos ha dejado su posición sobre esta cuestión desde su experiencia y bueno, ha dejado un vídeo donde nos contesta a estas cuestiones, a esta pregunta: ¿cómo se mantiene activa una forma de hacer artística y feminista sin agotarse y sin desaparecer? Sonido. Puedo pediros disculpas por no poder. Hola, buenas tardes. Primero de todo, pediros disculpas por no poder estar físicamente entre vosotras hoy. Para nosotras, FEMART, el colectivo entero, es un placer poder formar parte de esta 12ª edición de la publicación Mujeres Mirando a Mujeres. Yo solo por compartir con vosotras unas pinceladas de lo que ha supuesto este proyecto artístico con más de 25 años de existencia y que nace justamente no de las instituciones, sino de los movimientos de base transfeministas en la ciudad de Barcelona.
De hecho, yo formo parte del colectivo desde hace más de 12 años y de alguna manera hemos sido la segunda generación de activistas feministas que nos ocupamos de impulsar la propuesta FEMART, que de nuevo para cada grupo, para cada colectivo de mujeres y disidencias que lo impulsamos, asume, ¿no?, las tensiones, los cambios, los deseos, ¿no?, de las nuevas generaciones también de mujeres y artistas que lo habitamos. Para que conozcáis un poco el proyecto, contar que FEMART nace, como os digo, de una lucha fuera de la institución, de los feminismos organizados de base en la ciudad de Barcelona, que impulsan la apertura de este espacio feminista de acción política que es Caladona, que consta como uno de los pocos espacios no mixtos y duraderos de toda Europa, básicamente. En ese sentido, nos gusta mucho que desde los orígenes las mujeres y cuerpos que promovieron, ¿no?, los diferentes ejes de trabajo de Caladona, apareció la necesidad de hacer un poco de contrapeso y contrapunto crítico a las instituciones y sus dinámicas excluyentes, patriarcales, de la visibilidad del trabajo y de la riqueza, ¿no?, de las producciones artísticas realizadas por mujeres artistas y cuerpos disidentes. Este fue el origen de FEMART, en un primer momento querer ser como justamente ese espacio que facilitaba algo que la institución no entraba. Y de esta manera nuestra urgencia fue generar una muestra de arte para artistas profesionales con perspectiva feminista. Con el paso del tiempo rápidamente vimos que hacer de esta, digamos, falta institucional nuestro único objetivo de proyecto político era necesario, pero no suficiente para abordar la complejidad de lo que implica abordar las prácticas culturales desde una perspectiva transfeminista. Y en ese sentido decidimos de alguna manera seguir promoviendo esta muestra que visibilizaba trabajos artísticos y analizaba también por qué estos no entraban o sacudían las zonas de confort institucionales, generando a la vez una red de apoyo mutuo entre mujeres artistas profesionales. Nos pareció interesante empezar a desarrollar también una línea explícita de crítica institucional para no solo señalar el borrado o la falta de presencia de mujeres artistas, sino también explorar desde un lugar más profundo y riguroso los mecanismos de exclusión, pero también los mecanismos cada vez más presentes de washing, de blanqueamiento, ¿no?, respecto a prácticas y políticas feministas dentro de las instituciones culturales, ¿no? En ese sentido se nos abrió un espacio de investigación muy fructífero y muy político, al entender que no se trataba solo de entrar, sino de qué manera esta entrada implicaba y demandaba cambios estructurales fundamentales para la institución, ¿no? Y este ha sido uno de los ejes que en los últimos 12 años hemos trabajado con más fuerza, ¿no? Entender que el arte feminista, las prácticas artísticas con perspectiva feminista no entran por la vía identitaria en el museo, no entran solo llenando un hueco, digamos, de descuido o olvido interesado, sino que deben entrar para modificar la manera que tenemos de entender el arte, a sacudir las estructuras del genio creador, sacudir las estructuras de la creación individual y de alguna manera ampliar, desbordar lo que nosotras entendemos como la práctica artística y también su función social. Y en esta última, digamos, aspecto, la función social de la práctica artística, nos ha invitado en los últimos 7 años a atrevernos a impulsar una residencia propia que se llama Emergencias y que lo que busca precisamente es trabajar no solo con artistas no profesionalizadas o no profesionales, sino también entender y propiciar que investigaciones de otros ámbitos encuentren en la práctica artística un lugar de exploración pertinente y propicio para desarrollar sus investigaciones con compromiso político. Para nosotras, y esto lo hemos hablado mucho internamente y también en nuestros espacios de charla, el arte feminista es una categoría que se nos hace un poco ambigua y obsoleta. Para nosotras lo que creemos es que hay que promover un compromiso
feminista en todas las prácticas sociales y existenciales que nos rodean y en las que estamos implicadas, y en todo caso lo que debemos hacer es ofrecer miradas críticas y comprometidas, pero también creativas, que auspicien de alguna manera transformaciones estructurales e incrementos de sentido en un mundo que cada vez se nos hace más carente, ¿no? de propuestas, carente de energía transformadora y también ahogado por discursos y narrativas del colapso, ¿no? En este sentido, para nosotras generar espacios de práctica artística compartida y feminista es precisamente ocupar el imaginario dominante, transformarlo desde un lugar situado local, con todo el deseo de afectar al máximo número de personas, de entidades y de colectivos posibles, y entender que la práctica artística ha sido una herramienta fundamental para modificar y domesticar nuestra sensibilidad colectiva y por tanto debe de ser una herramienta fundamental a la hora de transformar el mundo también, ¿no? Por aquí también nuestro posicionamiento siempre crítico con las condescendencias institucionales artísticas, nuestro siempre defensa de los trabajos colectivos anónimos y de los espacios de contracultura como espacios necesarios para gestar proyectos y prácticas artísticas que desborden la institución y no solo sean, de alguna manera, se complazcan con entrar en ellas. No quiero enrollarme mucho más. Espero que podáis leer el trabajo que hemos presentado para esta edición y que nos encantará compartir en otros momentos vuestras inquietudes, dudas, deseos. Insisto en que me sabe muy mal no poder estar ahí con vosotras y muy agradecida de nuestra presencia y participación en este espacio de Mujeres Mirando Mujeres, que ha sido también para nosotras una inspiración, y atentas a poder seguir trabajando juntas y colaborando. Muchísimas gracias. Está silenciada Mila. Bueno, decía que ya hemos escuchado a Julia, hemos escuchado su postura, lo que nos ha contado, y bueno, a mí sí me gustaría, antes de continuar, que se escucharan también algunas voces del equipo de Mujeres Mirando Mujeres. No para explicar el proyecto, sino para decir desde dentro qué significa sostenerlo y qué significa estar presentes en todo momento, que es algo que nos ocurre continuamente a todas. Ahora os dejo con Celia Moreno Huete, ella es nuestra community manager, nuestra social media, y aportará su mirada sobre cómo tantas veces nos derrumba todo ese ruido en algo tan exigente como las redes sociales. Y después de hablar Celia, nos contará Lina, nos dará su visión desde su práctica artística y cómo se desarrolla la ética del proyecto. Así que cuando quieras, Celia. Gracias. Bueno, para mí hablar desde el punto de vista de las redes sociales es algo muy político, porque las redes son el lugar del ruido constante, de la disponibilidad 24/7, visibilidad inmediata, también olvido rápido. Intentamos que se haga justicia al trabajo colectivo, coordinar todos los trabajos de diseño, comunicación, copies, artistas, todos los detalles, las menciones. Y es muy complicado, pero se hace para sostener algo fundamental, y es obviamente pues toda la comunidad que estamos creando. Es un desgaste porque a veces sientes que no llegas a todas, que no das la cobertura que esto se merece, que no tienes tiempo suficiente, que no se reflejan luego en los números el trabajo que hay detrás, pero al final tenemos claro que visibilizar no es solo un gesto numérico, sino que es cada espacio que abrimos, cada artista que nombramos, cada socia que aparece en el feed es un espacio que se amplía en el mapa. Entonces, aunque muchas veces sintamos que nos quedemos cortas, sentimos también que estamos generando una amplitud real, hay un compromiso detrás. Además,
también sentimos que es muy importante estar porque estamos en un contexto súper polarizado. Las redes además son reflejo de discursos cada vez más reaccionarios y nuestro discurso va muy en contra de todas estas tendencias y muchas veces el algoritmo no nos favorece, pero el alcance en redes no es lo mismo que el impacto y nuestra comunidad no se construye desde la viralidad, sino desde la coherencia, mantener la coherencia entre lo que defendemos y cómo lo comunicamos. Quizá no llegamos a todos, quizás no tenemos el alcance que queremos, pero estamos construyendo algo más sólido que el número, que es comunidad, archivo, memoria, posicionamiento. Y esto, pues, aunque no siempre sea tendencia, transforma, porque comunicar es una forma de militancia. Y hoy más que nunca elegir cómo comunicamos es elegir qué mundo queremos sostener. Ese es el trabajo que hay detrás de mujeres. Dejo espacio a Lina. Sí, yo uniendo un poco lo que comentabas, también no es la constancia, ¿no? Que aunque algo no sea tendencia o viral, que quizá no tenga que serlo y ese sea nuestro posicionamiento, yo creo que una de las cosas que caracteriza el proyecto es que llevamos más de 10 ediciones y que ponemos todo el esfuerzo para que este trabajo sea continuo. En redes, como tú dices, aunque los resultados no a veces lo respalden y bueno, y en las otras áreas del proyecto. Yo, hablando desde mi experiencia como artista, ¿no? Y sobre este tema que nos ocupa hoy, que es cómo sostener la práctica en el tiempo, pues para mí personalmente la práctica artística en general y más concretamente la feminista, que creo que tiene más barreras todavía, creo que uno de los puntos fundamentales es que para que se pueda sostener es dejar de aceptar ciertas dinámicas que nos desgastan, ¿no? Dejar de aceptar la precariedad como algo inevitable y no considerarla como una etapa obligatoria ni como un precio natural que hay que pagar por crear. Y en torno a esta idea también, pues creo que la forma de, ¿no? de muchas veces de poder generar esta práctica artística o proyectos alternativos, pues es la autogestión, ¿no? Y a veces esto nos hace entrar en determinadas dinámicas, en determinadas prácticas que no deben hacernos olvidar ciertos cuidados, ¿no? que se habla durante esta edición del proyecto porque es importante y que yo la verdad es que siento con mis compañeras de proyecto, es decir, como es todo un trabajo voluntario, cuando una no llega, la otra está para arroparla y para sostenerla. Y creo que esto es fundamental y creo que gracias a este clima de cuidado, de cariño y de confianza, pues Mujeres Mirando a Mujeres puede seguir después de más de 10 ediciones hoy aquí. Em, y ojalá este tipo de cuidado y este tipo de dinámicas se pudieran también trasladar, ¿no? a la práctica artística, porque pues muchas de nosotras seguro que nos es demasiado familiar, desgraciadamente, pues yo qué sé, por ejemplo, sostener nuestros trabajos asumiendo otros trabajos o asumiendo gastos o trabajando sin honorarios o intentando permanecer visibles en un sistema que nos arrolla muchas veces. Y bueno, esto genera un cansancio que hablaba Mara antes, y yo creo que este cansancio no es una debilidad individual, sino que es algo que forma parte del sistema, ¿no? Que hace que el sistema hace que nos sintamos así. Y bueno, quiero pensar que encuentros como el de hoy, pues es una forma de empezar a cambiarlo. Y bueno, en este sentido, sostener para mí, pues creo que sobre todo es tener la conciencia de que no significa, sostener no significa naturalizar estas dinámicas, sino que hay que reivindicar condiciones justas y dignas para poder continuar. Y creo que espacios como Mujeres Mirando a Mujeres, pues es una salida. Laura, Mm, Bueno, voy. Muchas gracias, Lina, bueno, y a Celia, ¿no? Por vuestra visión dentro del proyecto. Como estamos comentando todo el rato, queremos que esto sea una conversación abierta, por lo tanto, que salga más allá del propio equipo y de
participantes que tenemos este año en la edición. Entonces, queremos pediros a vosotras, a las que estáis aquí hoy en la inauguración, también una forma de participación. Entonces, os queremos pedir que ahora durante un par de minutillos que vamos a dejar, podéis escribir en el chat con una palabra o con una frase, pues una respuesta corta a esta pregunta que estamos haciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué necesitas ahora mismo para poder continuar como profesional del arte? Como nos gustaría que estas respuestas formaran también parte del archivo MMM que después vamos a presentar, queremos también que indiquéis si queréis aparecer en este archivo y cómo queréis aparecer, siendo como anónima, con el nombre, con nombre y apellidos o con la profesión también. Entonces, os dejamos aquí, pues eso, un par de minutos para que escribáis pues esta pequeña frase, ¿no? ¿Qué necesitas ahora mismo para poder continuar como profesional del arte? Retomamos cuando terminemos, podemos comentar, bueno, podemos mencionar simplemente 4 o 5 de las respuestas e irán todas ellas, como decíamos, quien no lo quiera puede también decirlo, luego destinadas, ¿no?, a ese archivo del que después os vamos a contar. Así que, pues cuando queráis podéis ir comentando. Bueno, voy a leer algunos de los que habéis comentado, simplemente sin ir nada más allá, pero algunos ejemplos. Aceptar la militancia como acto poético y un sindicato de amigas artistas cada vez más grande, de Alejandra Bueno. Sentir que formo parte de algo más grande, lograr un apoyo colectivo real, dice Encina Villanueva. Tiene que ver con cuidar los ritmos, con apoyarse en lo colectivo, con aceptar momentos de silencio o de repliegue sin sentir que estamos traicionando nada, dice María Victoria Rivas. O María Jesús desde la periferia, como Extremadura, la posibilidad de desarrollar propuestas artísticas individuales o colectivas, espacios de encuentro.
Muy bien, Laura, muchas gracias y gracias a todas por haber participado en esta pequeña conversación, ¿no? Y bueno, como os decíamos antes, si os parece bien, lo pondremos en el archivo, lo aportaremos al archivo. Ahora lo que me gustaría es explicaros un poco lo que hemos preparado para esta edición. Hemos querido organizarla de una manera un poco distinta. A partir de aquí, ya sabéis que la 12ª edición se despliega durante todo el mes de marzo, del 1 al 31, con una publicación diaria en la web. Pero esta vez, como os decía, hemos querido ordenarla en un recorrido editorial. También hemos querido que sea lo más sencillo posible, esperamos haberlo conseguido, creando una página guía, que es lo que veis en la pantalla. Aquí arriba está la pregunta que abre la edición y con la que hemos trabajado antes, junto a un formulario. Si bajáis un poquito, vais a ver el recorrido organizado en 4 bloques. Tomar posición, sostener, cuidar, genealogía, memoria y cuidar colectivo. Cada bloque está compuesto por distintos trabajos que conforman esta edición. Son trabajos que abordan conflictos y violencia, propuestas que reflexionan sobre cómo se sostiene una práctica en el tiempo, miradas que recuperan genealogías e iniciativas que piensan en clave de continuidad y trabajo compartido. Algo más abajo encontraréis también nuestro habitual calendario y algunas otras cuestioncillas. En definitiva, queremos que esta página sea el punto de partida y el punto al que regresar día tras día o en el momento en que puedas tener ese espacio para ti y para todas nosotras. Y así seguir todo lo que va a ir generándose a partir de la edición. En el chat os dejamos el link. Este año, además, abrimos el archivo MMM, del que hablábamos antes. Es un espacio nuevo dentro del proyecto. Nace para recoger preguntas y experiencias que no se agotan cuando termina una edición y para que lo que se dice y lo que no pueda compartirse y seguir creciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de la manera más sencilla, contando con todas nosotras, las trabajadoras del arte. Podréis contestar a la pregunta de la que ha partido la edición a través de un sencillo formulario que habéis visto en la página guía y que os aseguro que no os costará ni un minuto cumplimentar. Con todas esas aportaciones se irá generando miradas compartidas, que será la primera pieza viva de este archivo. Una escucha colectiva en la que reuniremos respuestas e inquietudes de personas con recorridos muy distintos, como hemos hecho ahora. Se publicarán sin jerarquías y sin correcciones de ningún tipo, como parte de un proceso de escucha compartida, como parte de cada mirada que nosotras tenemos. Si os apetece sumar vuestra voz, podéis escribir una palabra, una frase, un párrafo. Lo importante, creemos, es que todo quede registrado. Lo que no se nombra acaba por no existir. Las preocupaciones, las incomodidades, las urgencias, la falta de visibilidad, las condiciones de trabajo, la precariedad, la memoria o las violencias que siguen atravesando el sistema del arte. Con todo el material obtenido realizaremos una serie de acciones a lo largo del año que os iremos contando poco a poco. Pero esto no queda aquí. El archivo quiere seguir creciendo. En la próxima edición habrá otra pregunta, se sumarán nuevas respuestas y podremos volver a leer en conjunto, con tiempo y con calma, qué se repite, qué ha cambiado, qué sigue pendiente, qué no se dice o qué nuevas necesidades han ido surgiendo. Con esto terminaremos ahora. Como muchas de vosotras sabéis, al acabar estos eventos acostumbramos a abrir un turno de palabra. Esta vez no va a ser así. Creemos que es mucho más importante atender a vuestras miradas, a todo lo que tenéis que decir y seguir trabajando de manera colectiva. Os dejamos ahora con la pregunta que enmarca la edición y con el formulario para que aportéis cuanto consideréis necesario. Gracias por estar, por escuchar y por sostener. Seguimos. Muchas gracias. Gracias. Os dejamos pensando. Gracias a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chicas. También Gracias. una cosita, si os animáis a compartir a otras compañeras el archivo para que también puedan Vale. hacer su aportación, pues sería Claro. perfecto. Sí, perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias y enhorabuena a las organizadoras, a Chiqui, a Lina, a Mila, Celia, Laura. Gracias. Un placer, de verdad.
Gracias. Mm.